saludo a gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes, último lunes de agosto, 29 de agosto de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Saludamos a dos cumpleañeros. Allá en Estelí, el compañero Yader Molina Lago. Hoy está de pláceme. Y en Nagarote, el gran lanzador del Boer, Barney Baltodano, ahora coach de León. Ayer ganó, nos derrotaron a nosotros tanto, man. Ya andaba Barney con el León. Hombre, mejor me callo, sí, porque yo tengo un culpable de esa derrota, pero otro día te la cuento. Pero Barney es un extraordinario lanzador en los años 80. Salvada. Y una excelente persona, además. Lo que pasa es que nos vivimos peleando, porque yo le digo que los quesillos son de la Paz Centro. Y se pone bravo el hombre, porque le dieron garote. ¿De dónde son los quesillos? A ver. ¿Ah? ¿Y los mejores quesillos de dónde son? ¿Santo Tomás, La Paz Centro o Nagarote? Bueno, son las 6:35. Una inesperada noticia recibimos anoche. El compañero Minor Curtis, que trabajó aquí muchos años, no sé cuánto tiempo. Porque me acuerdo que estuvo de lector en Sin Fronteras un tiempo. No sé, a finales de los 90. Y luego estuvo en varios noticieros de la radio y terminó como editor y locutor de Somos Noticias. Y él pidió ser el editor del noticiero, lo recuerdo bien. Se volaba hora y media leyendo las noticias. Una voz privilegiada, sin duda alguna, una de las mejores voces informativas del país, de las últimas voces, de las grandes voces de las últimas. Quedarán 2 o 3 más, uno es Humberto López, ¿verdad? Por supuesto, don Humberto. Pero de aquellos vocerrones ya no quedan. Y se había jubilado. Su último trabajo fue aquí y se jubiló en el finales de 2013, si mal no recuerdo. Apurado, además, no quería seguir, quería estar en su casa, puso un laboratorio de sonido, le decía él, para trabajar desde su casa, pero teníamos tiempo de no tener noticias de Minor. De manera que saludamos a su familia. Y estaba entero Minor como para seguir dando que hacer con su voz. Tenía apenas 69 años. Pues. Y la voz intacta. Minor Curtis. Bueno, fíjate que Minor fue uno de los que, si mal no recuerdo, ahí tenemos una foto donde están todos los que aparecen en esa foto. El único que sobrevivía era Minor, ahora ya fallecieron todos. Ahí está Minor, Sofía Montiel, una de las más grandes voces femeninas que ha tenido Nicaragua, era parte del cuadro dramático de Radio Mundial. Rodolfo Tapia Molina, el decano, el hombre de Radio Informaciones. Ahí está Pedro Chamorro,
Está Humberto Carrión Mesa, que era controlista y editor de audio. Se fue para Estados Unidos, tengo muchos años de no saber de él. Y Alfredo Martínez, que creo que Alfredo también falleció, ¿no? ¿Ya falleció don Alfredo, no? Creo que sí. Que hacía un programa de la Sonora, ya falleció, ahora sí. Todo, ando Humberto Carrión, no sé si ya falleció. Pero esa foto que les estamos presentando es del 20 aniversario de Radio Información, imagínate. ¿Hace cuánto tiempo? De esa foto, 77 creo que es, 76. Y ahí está Maynor. Y él fue uno de los impulsores de la ley de reconocimiento a locutores, medios escritos y audiovisuales educativos, que se celebra el 12 de octubre en honor a Julio César Sandoval. Somos seres sociables, siempre me acuerdo de ese programa de Julio César Sandoval, que nació el 12 de octubre de 1920 en San Carlos, Río San Juan, San Carleño. Bueno, este fin de semana son las 6:39 en Matagalpa, recordaron la epopeya de los niños, de los chavalos, que se levantaron contra la dictadura en 1978, chavalito, con pistolita. Fue realmente epopeya eso. Pusieron en jaque a la guardia. Tuvieron que replegarse. Después la operación limpieza de la guardia, que asesinó un montón de gente. Después estaba aquel coronel somocista que era especialmente sádico. Y esa insurrección de los niños culmina con la masacre del Hotel Sosa. Ahí se habían refugiado algunos de los chavalos. La guardia entró y mató a quien estaba, a la dueña, a un inquilino y a los dos muchachos que se habían introducido al edificio huyendo de la guardia. Doña Justina Arauz de Sosa, Nuy Arauz, Harold Miranda Telles y Luis Alfredo Lacayo. Todos ellos murieron el 28 de agosto, el 30 de agosto de 1978. Y ayer fue el aniversario de Damaso Blandón, que era de San Ramón, si mal no recuerdo, asesinado por la guardia somocista. Queremos recordar también, ya vamos a hablar de otras cosillas, ¿verdad? Espérenme, sí. Queremos recordar también a un puñado de dirigentes del Frente Sandinista que fueron sumamente importantes. Empecemos por Juan de Dios Muñoz, que el 26 de agosto de 1977 fue capturado y asesinado allá en Estelí. Lo molieron a batazo limpio, junto con el ingeniero González. A batazo, literalmente. Fue de tal naturaleza la barbarie que no quedó un solo hueso intacto. Era una masa tumefacta, informe, sangrienta, aquella. Fue en una sala de torturas ahí en Estelí. Lo capturaron por la de Condega porque un maldito Oreja lo denunció, el mismo Oreja que denunció al profesor César Augusto Salinas, el mismo Oreja que denuncia a José Benito Escobar. Maldito traidor. Juan de Dios Muñoz, Juancito. Y tenemos que recordar a los héroes de Pancasán. Una dolorosísima derrota militar que la habilidad del Frente Sandinista la pudo transformar en una victoria política, pero fue una dolorosísima derrota militar. Eran 35, si mal no recuerdo, compañeros. Iban en dos columnas. Una la encabezaba Silvio Mayorga y la otra la encabezaba Carlos Fonseca.
los dos principales fundadores del Frente Sandinista. Iba Carlos en una, donde también estaba Tomás, iba Oscar Turcio. Y ahí caen en combate unos y otros son capturados por la guardia y asesinados. Silvio Mayorga, Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, el hombre que inició las redes de apoyo campesino en las montañas. Fausto Heriberto García, de los zapateros de Estelí. Otto Casco, el jinotegano. Francisco Moreno, el chavalo, el estudiante del que tanto hablaban los compañeros. El estudiante de medicina, bueno, ya estaba en el último año, Oscar Danilo Rosales. A Oscar Danilo fue espantoso lo que le hicieron. Lo amarraron a un árbol, lo hicieron atrocidades. Carlos Reina, Nicolás Sánchez, el tigre del Cerro Colorado. Fermín Díaz, Felipe Gaitán, el Masaya, Ernesto Fernández, así se llama, el marcado de Masaya. Carlos Tinoco y Oscar Armando Flores, los compañeros caídos. El Estado Mayor estaba compuesto por Carlos Fonseca, Oscar Turcio, Silvio Mayorga y Tomás Borges. Lograron sobrevivir Oscar Turcio, Tomás, Carlos Fonseca, Edmundo Pérez, Germán Pomares, Narciso Cepeda, Gladys Báez, Felipe Gaitán, Genaro Díaz, Arcadio Picado, Moisés Picado, Eulalio López, entre otros compañeros. Daniel estaba a cargo del frente en la ciudad. Daniel y Doris. Entonces Daniel subió a dejar avituallamiento, pues alimentos, medicina, que eran muy importantes, y algunas armas y municiones. Y se accidentaron, se cayó al guindo. Por esa demora es que se retrasó también el ingreso a determinada zona de Pancasán por el accidente. Pues. Lograron sobrevivir de milagro. Iba Gladys, iba Daniel, no recuerdo el otro compañero que iba allí en ese vehículo. Hay un famoso poema que es famoso porque lo conocemos como canción, pero es un poema. Es el poema del poeta caribeño David Macfield. Gran poeta, gran compañero, David Macfield. David ya tiene 86 años, ya tiene ya David. Fue embajador de Nicaragua ya en varios países de África en los años 80. Estaba en el servicio diplomático todavía hasta que se jubiló. Y David nació en el 36 en el Rama. David escribió este poema maravilloso, mano, que es la canción, es la letra de la canción, que la musicalizaron los del desaparecido grupo Pancasán. Hay un clamor que viene de la montaña. Hay un clamor que se oye al amanecer, que dice así: revolución, revolución. En Pancasán la brisa te está llamando y en la ciudad ya viene quebrando el sol, que dice así: revolución, revolución. El general tendrá que irse acostumbrando para saber de dónde viene el son. Le viene el son que dice así: revolución, revolución. Tiene el ritmo caribeño, ¿verdad? Se acerca ya la hora de irnos cobrando tanto dolor y crímenes sin razón, que viene ya quebrando el sol, que dice así: revolución, revolución. ¡Ay, revolución! Es precioso este poema del poeta David Macfield. Y quiero leerles un par de cosas para introducirme en otro tema que creo que es oportuno. Hay otro poema muy lindo de otra poetisa caribeña extraordinaria, bueno, poetisa, pintora, escultora, una de las más grandes intelectuales del Caribe nicaragüense, June Beard. Y se llama Poema de Amor. Oigan qué lindo esto. Oscar, me sorprendiste pidiéndome un poema de amor.
Haré un canto de amor a mi patria, pequeño país, lucero gigante, esperanza de los pobres, jaqueca de los ricos. Más pobres que ricos en el mundo, más pueblos quieren mi patria. Mi patria se llama Nicaragua, a mi pueblo entero lo amo. Negros, misquitos, sumus, ramas y mestizos. Ya ves, mi poema de amor es completo. Como puedes ver, también te amo. Eso no significa que borro del firmamento ni a la luna ni a las estrellas. Solo cuando me acuerdo cómo estás cachimbeando para defender este amanecer, deteniendo y asegurando que no caiga otra noche. Sé que mañana tendremos tiempo para caminar bajo la luna y las estrellas, dignos, libres y soberanos, hijos de Sandino. Qué cosa más linda, hermano. Pero es que esto fue a propósito buscando este poema, que yo lo recordaba, pero hasta que finalmente lo encontré, lo tenía guardado, que es de Mario Cajina Vega. Ya murió Mario, hace muchos años, en el 95 murió. Hace ya casi 27 años. Masaya, Mario Cajina Vega. Oigan, compañeros, esto que les voy a leer, que lo hizo poema Mario Cajina, es la pura realidad, que a veces nosotros, los que vivimos en la ciudad, los que nos las damos así como de intelectuales, de no sé qué cosa, nos olvidamos de la concreta. Voy a leer el poema. Se llama Cartel. Dice: la revolución es un pupitre, es un estante en una escuelita toda llena de lápices y papeles. La revolución es el vestido, es el estreno de los pobres en domingo, y el pantalón y la camisa limpia cada día. La revolución es la comida, es una mesa servida con su pichel de agua y el tenedor y el cuchillo sobre el mantel a cuadros, teniendo además otro cubierto listo, por si acaso se aparece una visita. La revolución es la tierra, son los arados surcando los maizales y una familia de asadones cultivando hortalizas. La revolución es el trabajador, la revolución es el obrero con una flor. La revolución es el hombre, es el amigo que no piensa lo mismo y vota en contra y sigue siendo el mismo amigo. La revolución es el indio, la revolución es un libro y un hombre libre. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Miren, todos los días aquí, pero es que es literal lo que les voy a decir, todos los días hacemos, y digo hacemos, aunque parezca multitud, pero hacemos porque este es nuestro gobierno. Hacemos montones de cosas lindas, que van dirigidas a los seres humanos, a mejorar la calidad de vida de todos los nicaragüenses, la calidad de vida de la familia ahí abajo, pues, o sea, la unidad más pequeña de la sociedad y de la comunidad y de los pueblos, de las ciudades y del país. Pero son montones, o sea, no son las grandes cosas nada más, que las carreteras, que el puente del Guagua o el puente de Santa Fe o la carretera Bluefield. No solamente es eso. Son las pequeñas, grandes cosas que aquí se hacen y que no sabemos apreciar, creo yo, los que estamos acostumbrados a gozar de todo. Y creemos que un paquete de alimentos a una anciana y no le prestamos mayor importancia. Y para esa persona, para que recibe ese paquete, que lo espera desde la quincena que se le acabó, porque le dura una quincena generalmente, lo espera con una ansia, hermano, hasta que le llega de nuevo. O los niños en su merienda escolar. Sí, eso es lindísimo. Y solo me acuerdo cuando la rata Montealegre eliminó la merienda escolar porque dijo que no era necesaria, que no había dinero, que había que ahorrar. Y los que pagaron fueron los niños y las niñas de los pobres.
Y lo que hubo fue una enorme deserción escolar. Y ahora es exactamente al contrario. La merienda es un factor vital para la retención escolar, para que el cipote llegue a clase y se mantenga en clase hasta graduarse en primaria o en secundaria. Entonces a veces nos olvidamos de estas cosas que son tan importantes para la mayoría de la gente, y es por lo cual nosotros trabajamos. No es solamente por las grandes cosas, como hemos dicho en otras oportunidades. Sí, la soberanía, sí, la independencia, sí, la seguridad, sí, pero todo eso resulta de poca utilidad si las personas no reciben el beneficio de la revolución en la concreta, en la vida cotidiana, en su vida y en la vida de su gente. Por eso, repito, tantísimas cosas que hacemos, pequeñas cosas, pequeñas, grandes cosas. Por ejemplo, te voy a decir, yo no sé con qué periodicidad, creo que es mes a mes que mi familia, el Ministerio de la Familia, le entrega a las madres de parto con partos múltiples un paquete, que a veces no solamente son alimentos. Vos ves a los trillizos ahí, una maravilla, a los gemelos, a las trillizas o los trillizos, recibiendo su paquete. O sea, decimos, ¿quién se ha preocupado por esas cosas? O ves al cipoterío de la juventud, de la promotoría solidaria, caminando por esos senderos fangosos con esta lluvia, llevando a tuto las sillas de ruedas. Y eso es revolución en la concreta. Como dice Mario Cajina, pues, me encanta esta frase. Es el estreno de los pobres en domingo, porque es que esto era hasta hace unos 20 años, ya voy a decir por qué ya no tanto. O sea, el pobre tenía una mudada para domingo y esa mudada era para la misa o para el cumpleaños de la mamá o el propio, o el de la esposa o el del esposo. Una mudada de domingo. El traje dominguear se llamaba, porque para eso le daba. Y después el traje diario era 1 o 2 lo más, hermano. Todo roto, descosido. Claro, eso cambió cuando empezaron a venir las pacas, la ropa usada. Parece mentira. Pero con la ropa usada, eso le resolvió a la gente más pobre, un montón. Entonces, y hay gente que en este país es tan pobrecita que ni siquiera ropa usada puede comprar. Y a veces se nos olvida. Ahí tenemos, ese es un desafío, acabar con esa pobreza, que es el último eslabón de la opresión imperialista, es la pobreza. Tenemos que acabar con ella, y eso no se acaba de la noche a la mañana. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay gente que ni para eso le da. Y no te estoy hablando de poquita gente. Hay bastante gente que ni para la ropa usada le da. Por ejemplo, ayer antier estaba viendo una publicación de un compañero. Me llegó al alma, hermano. Una campesina con 3 mulas cargadas de leña, rajas de leña, que llegó allí en Ocotal a Radio Segovia y prácticamente le imploraba a los compañeros que ahí estaban en Radio Segovia, a la gente que les imploraba que le compraran las rajas de leña, porque quería comprar aceite y arroz y frijoles, y había caminado no sé cuántos kilómetros para poder llegar a Ocotal a vender. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y así como eso, mano, el otro día veía unas compañeras ahí con su ¿cómo es que le llaman? Con su carga de leña al hombro y un niño detrás caminando sobre la carretera nueva. Esa es la realidad que tenemos que cambiar. No se nos olvide, ese no es el compromiso que tenemos nosotros, los que no tenemos esas dificultades. Es que nadie tenga ya esas dificultades.
Y para eso trabajamos. Y a veces se nos olvida, hermano, que creemos que ya la vida está resuelta. Que porque tengo un carguito y no sé qué cosa, ya, y todo el mundo lo tiene. Y no es así. No es así. El otro día, por ejemplo, este fin de semana, no me acuerdo, en una comunidad de Malpaisillo, eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cuál fue el evento? Quizás, no sé si el año, pero su fiesta campesina, su manera de celebrar, carreras de caballo, no sé qué cosa, y repleto, un chavalero que había ahí, hermano, disfrutando de la vida. Eso también es revolución. Eso también. No los 20,000 nada más que andaban ahí en Costa Azul. Qué exagerado que son, era 50,000, no, hombre, y ahí no alcanzan 50,000, hombre. Hay que poner los pies en la tierra, pero bueno, un montón de gente, qué barbaridad. Las fiestas en todos lados, es que en todos lados hubo fiestas. Y eso también es revolución. Ir tranquilamente a disfrutar de lo que sea, pues. Y no terminamos, creo yo, de asumir estas realidades. Creo yo que es muy importante. O sea, la revolución se compone de pequeñísimas, grandes cosas que van cambiando la vida de la gente. Pequeñísimas y grandes cosas. Que llega a una comunidad en el monte, hermano. La montaña, donde no se puede llevar la energía eléctrica comercial normal, sino entonces le llega la revolución, el gobierno le llega y les pone paneles solares. Y la felicidad expresada en los rostros de la gente es impresionante. Metidos allá que ni soñaban con eso. O las escuelas, que por todos lados se pone una escuela, se repara una escuela, se remodela una escuela. Y las nuevas son tan bonitas. Y la gente se siente tan orgullosa. Entonces, digo yo pues que efectivamente nosotros tenemos que ratificar, confirmar con nuestro trabajo el compromiso, pero sin olvidar por quién es, para qué es. Sí, para lograr abatir la pobreza necesitamos independencia, soberanía, autodeterminación, para lograr abatir la pobreza, pero es para abatir la pobreza. Si no avanzamos en esa dirección, no estamos haciendo nada. Por eso es tan importante, ¿no? Todas esas cosas que diario se hacen. Diario. Revisen tantas cosas que en cada municipio se van haciendo, en cada comunidad. Por ejemplo, el otro día estaba viendo en una comunidad allá en Ciuna, con un camino de todo tiempo, pero camino. Es decir, no está ni pavimentado ni adoquinado. Pero la gente está contentísima. Dice que tenían años de no reparar y eran no sé cuántos kilómetros, creo que eran 17 kilómetros, algo así. Pero bien hecho, pues, bien tractoreado, como decían. Esa es su revolución, ya pueden salir rápido para el pueblo, para vender la cosecha, para comprar lo que necesitan, para llevar a un enfermo, para lo que sea. Hace tiempo que quería hablar de estas cosas. Y fíjense, estaba comparando yo eso porque me encontré ahí el juramento para un tranquero. Entonces me estaba acordando y estaba viendo los videos de las bestialidades que nosotros sufrimos y observamos durante los tranques de 2018. Y entonces uno siempre piensa de dónde nace tanto odio, ¿no? No es un odio exclusivo del somocismo, para nada. Es el odio de clase de la burguesía sembrado en sectores humildes incluso, enajenados totalmente, lumpen, y que se extiende por donde quiera que existe una sociedad de clase. Ya van a oír por qué les estoy comentando más tarde. Les voy a contar algo más. Pero es que
A propósito de eso, el otro día estaba leyendo un libro donde sale una frase que dice, una frase de un tipo, un norteamericano que había sido, estadounidense, que había sido soldado en Vietnam. Y entonces dice el tipo, este país no se ha hecho sobre la base de ser pacifista. Nosotros tomamos como hay que tomar las cosas. Dice. Si hace falta la fuerza, la usamos. Pero con orgullo. ¿Verdad? Y así ha sido la historia de los estadounidenses. Una historia plagada de crímenes, de asesinatos, de usurpación, de injusticia. Entonces me encontré una narración ahí en un blog de por qué, de lo que se hacía con los esclavos. Recuerden, a los negros los secuestraban en África, sobre todo en la costa occidental de África. Mataban a sus familias enteras, ¿eh? Secuestraban a los adolescentes sobre todo. Lo llegaban a vender a los mercados de esclavos en Estados Unidos, no solo en New York, en varios puertos de la costa del Atlántico de Estados Unidos. Y entonces después, sobre todo lo usaban, bueno, para todos los cultivos, ¿no? Las plantaciones de algodón y de muchas otras cosas ahí en Estados Unidos. Entonces, vean esta máscara, los que están viendo el video, vean la máscara que usa esta mujer y vean la máscara que usa este hombre. Y ahí van a ver también un diseño para que vean que no es que era excepcional. Si hasta tenían el diseño de cómo hacían la cosa. Entonces, ¿saben por qué les ponían esas máscaras a los esclavos? Esta es la crueldad. La crueldad de los seres humanos. Y ese tipo de crueldad es la que inyectan, inoculan en las nuevas generaciones para utilizarla en función de sus intereses. Las clases dominantes y en este caso las clases pro-yanquis. Entonces fíjense, le colocaban estas máscaras de metal a varones y mujeres y el propósito era, primero, los que iban a recoger la fruta, que no se comieran la fruta. Mira vos. O sea, toda la máscara era, le tapaban nariz y la boca completa. Entonces no podía, aquí casi le apretaban el cogote, la garganta, para que no se comieran las frutas que andaban recolectando. O lo que sea plátano, manzana o pera, lo que fuera, que no se las comieran. Mira qué maldito. También para evitar que cantaran. Porque como eran canciones en su idioma y tenían generalmente significados espirituales o convocatorias a la lucha, entonces los esclavistas, los blancos, le tenían pánico porque moralizaban a los esclavos y se les rebelaban. Para que no comieran, para que no cantaran y para que no le enseñaran a sus hijos la lengua materna. Que a fuerza los chavalos aprendieran el inglés. Mira qué crueldad. Esos son ellos. Yo solo me acuerdo de las salvajadas que aquí hacían. Verdaderas salvajadas. Acuérdate lo que le hicieron a Bismarck Martínez. Que no solo, ¿verdad? Tantas otras cosas. Los chavalos allá, me acuerdo en el Empalme de Sébaco, luego en la ciudad de Matagalpa. Los chavalos que los ponían en bol y los obligaban a correr. Y los pintarrayaban, ¿se acuerdan? Una humillación. Y la muchacha, aquella niña, no, a mí se me olvida, la niña que violaron ahí en las banderas. Bueno, es que la crueldad. El placer de la crueldad. ¿Y al servicio de quién? Es importante, creo yo, ver de dónde viene, rascar de dónde vienen estas cosas, estos odios.
¿A qué extremo puede llegar, ¿no?, el ser humano con tal de mantener el sometimiento de las clases empobrecidas? ¿A qué extremo se llega? Y de las que nos hemos librado. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con un tema algo vinculado a esto, porque en todas partes se cuecen habas. Y después seguimos con la cronología. Son las 7:08. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bueno, es que, fíjense, en Argentina las cosas están color de hormiga. Y es muy importante darle seguimiento por esta razón. Fíjense bien. La extrema derecha en Argentina, que la encabeza Mauricio Macri, pero no es el único. Cuidado con creer que es Macri. No. La aristocracia argentina, la burguesía argentina, sobre todo la terrateniente, es muy poderosa. Tienen bajo su influencia las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación. Esos son aristócratas bajo la influencia de las clases dominantes, bajo el dominio, vale la redundancia, de las clases dominantes de Argentina, porque son gente de ellos, son sus hijos los que están ahí. Y además los medios de comunicación, la inmensa mayoría, como ocurre en gran parte de América Latina, al servicio de esos intereses. Y además tienen en sus manos el poder judicial completito. Entonces, las clases dominantes de Argentina se lanzaron a una ofensiva bestial para destruir al peronismo, impedir que vuelva a ganar una elección. Y para eso quieren acabar con la cabeza, van sobre la cabeza es Cristina Fernández. ¿Por qué lo hacen ahora? Por la debilidad del mequetrefe que tiene Argentina de presidente, Alberto Fernández, un mequetrefe, un timorato que nunca se decide a nada, que quiere navegar en todas las aguas, solo metiendo las patas vive. Cristina es la vicepresidenta, pero no es la que tiene las decisiones. Tampoco es que Cristina sea una mujer revolucionaria, nada que se le parezca, pero representa en Argentina la corriente progresista. ¿Verdad? Entonces se han lanzado a fondo, aprovechando la debilidad, aprovechando que además Fernández tiene enfrente al Fondo Monetario está a punto de quebrar, de llegar a la quiebra otra vez. La economía argentina necesita buscar reales y además tiene una inflación desmesurada. Hizo un cambio de lo más absurdo, pues quitó al ministro de Economía, a la ministra, perdón, y puso a uno que es un hombre del Fondo Monetario, que es cierto, que pero viene del peronismo, pero es de la derecha del peronismo, que se llama Sergio Massa. Un hombre del Fondo Monetario. Y entonces de las primeras cosas que hizo fue recortar presupuesto en salud y educación, imagínate vos. Tienen una crisis económica que ya tiene consecuencias sociales devastadoras. Y para terminar de imponer ese modelo necesitan desembarazarse de Cristina Fernández. Entonces le montaron otro juicio, le están pidiendo 12 años de prisión e inhabilitación política perpetua. Pero fíjense, ayer o antier, no recuerdo, hay un tipo, bueno, hay muchos tipos ahí en la extrema derecha argentina, pero hay un tipo que es parte de los que le denominan los gringos los think tank, de los centros de creación de líneas, de programas, de estrategias. En el caso de Argentina, y este hombre se llama Agustín Laje. Este tipo es nefasto, es fascista, es un asesino en potencia. Si ese hombre tuviera en sus manos decisiones finales, ya hubiera mandado a matar a medio mundo en Argentina. Y me atengo a lo que él mismo dice. Oigan lo que escribió. Pongan cuidado, solo recordé
lo que aquí decía el COSEP en los años 90 con la Violeta. Me acuerdo a Reinaldo Hernández, que era presidente de una de las cámaras del COSEP, lo recuerdo perfectamente, y a Carlos Briceño, que también era representante de ese sector. Oigan lo que escribe: la grieta no se puede cerrar, hay que asumirla. ¿Tenés un hijo kirchnerista? Deja de financiarlo. ¿Tenés comercio? Cerrale tus puertas a los militantes kirchneristas. ¿Sos empleador? No contrates a un kirchnerista. ¿Vas a una iglesia donde el cura es kirchnerista? Deja de ir ahí. Hay que cortar todo vínculo con estas ratas. Yo me acuerdo, lo mismo decían, lo mismo. Y ahorita, ¿no te acuerdas en el 2018 la campaña que lanzaron todos los venenosos tranqueros? Contra los negocios sandinistas, contra los curas sandinistas, contra todo lo que volviera a sandinismo, que había que dejar de hacer todo con los sandinistas porque había que acabarnos a nosotros. ¿Se acuerdan? Es el mismo estilo, es la misma crueldad, lo que te decía. Pues todo eso tiene un hilo conductor. La crueldad de las clases dominantes. Solo conocen la violencia como método para poder imponer su visión de la sociedad, porque no tienen otro, no tienen argumento. ¿Sí me entendés, verdad? Y aquí, en Argentina, eso es lo que está ocurriendo. O sea, es una guerra total la que ya se ha desatado. Y el baboso Alberto Fernández, está de mequetrefe ahí, de gallo gallina. ¿Verdad? Entonces hoy leí un artículo en el diario Página 12, que es un diario que alguna vez fue de izquierda y ahora es cualquier cosa. Pero bueno, por lo menos está defendiendo a Cristina. Ahora es cualquier cosa, así ese diario. Es impresionante cómo se ha degenerado el Página 12, después de lo que fue, ¿verdad? Pero entonces ahí publico un artículo de alguien que se llama Mempo Giardinelli, dirigido a Alberto Fernández. Entonces es importante que le pongamos mente a esto. Oigan lo que dice, porque cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia, no es coincidencia. Le dice Mempo Giardinelli a Alberto Fernández: nueva carta urgente, dice, con algunas ideas para lo que él denomina pacificar los ánimos de nuestra nación, hoy sacudida por vientos mucho más peligrosos de lo que parecen. Y oigan, es la paz de la República la que está en peligro. Y ese y ningún otro es el valor supremo que hay que preservar, porque sin paz no hay sociedad posible, no hay trabajo, no hay educación, no hay progreso. Si no se asegura la paz, nuestra República una vez más no tiene salida. Pensar distinto, discutir, cuestionar, criticar es no solo normal, sino también bueno, porque nos ayuda a crecer y convivir. Pero cuando se busca anular, cancelar o eliminar a la otra parte, inexorablemente el odio y la violencia ganan nuestra vida cotidiana. Y eso es peligroso porque corroe la base misma de toda convivencia y delata y desata formas primitivas de violencia, luego irrefrenables. Por lo tanto, le dice Mempo Giardinelli a Alberto Fernández, y usted lo sabe, es imposible convivir sin paz, y la paz que nace de la justicia solo crece en el diálogo y la tolerancia. Por eso no hay paz si hay injusticia, no hay paz si los poderosos aplastan a los débiles, no hay paz donde hay odio. Y ese odio lo está gestando ahora nada menos que el menos democrático de los poderes, el arcaico, monárquico y colonial poder judicial. Y hoy nuestra democracia peligra en manos de 4 sujetos absolutizados. Y lo que yo quiero decirle respetuosamente a usted es que usted debe intervenir, no seguir como observador. Y no se refiere a esta columna solamente a la negación del derecho a la defensa, sino también a la actitud de odio y soberbia, vengativa y superiorista con que la oposición se ensaña ahora, dado el pánico que les produce la expresidenta Cristina Fernández. No deja de ser gracioso que les produce el pavor que les produce ella con su coraje desafiante y desesperado que los arrincona en las sombras en sus campos o en la embajada yanqui. Con prudencia, dice Mempo,
quiero decirle que es hora que usted se atreva a lo que no creo que sus asesores le hayan siquiera susurrado: convocar a un plebiscito vinculante para iniciar el camino hacia una nueva constitución nacional. No decimos reforma, decimos un cambio que incluya salirnos de la trampa de 170 años de una democracia disque representativa que no ha dado los frutos esperados. Y entre otras razones por lo que el mismo sistema engendró una sociedad de clases polarizada, dispareja y antisocial, 40 o más millones de pobres en Argentina, clases medias exhaustas y en pavor creciente, educación pública en destrucción y minúsculas minorías cipayas y anti-argentinas abusando hasta dar asco. Nada que usted no sepa, presidente, pero que parece olvidar. Y ya nuestra patria sufrió innumerables veces por esos olvidos. Y los dos últimos olvidos fueron feroces, bestiales, asesinos. Los bombardeos aéreos sobre Buenos Aires en junio de 1955, cuando lo de Perón, cuando derrocaron a Perón, con centenares de compatriotas muertos, la eliminación arbitraria de nuestra única constitución legal y hasta que tuvo este país, y luego la sucesión de dictaduras que derrocaron en 1966 a ese gran presidente que fue Arturo Illia, desplazado por bestias ignorantes, con perdón a los pacíficos gorilas africanos. Entonces le dicen a Alberto Fernández, dice, está bueno, porque es que se fue a dar una entrevista, fíjate que es caballo ese hombre, vos. Está el clavo con la Cristina y el maestro se va a una televisora a la derecha, a querer navegar entre las dos aguas, y entonces cometió un par de errores ahí y lo destrozaron, le pusieron una celada y él cayó. ¿No? Usted tiene todavía la posibilidad de erigirse en el gran patriota, dice. Manténgase firme contra los explotadores, los fugadores de divisas, los cortesanos, los cipayos. Empiece a responder a las demandas, por favor, que su silencio no es injusto, no solo es injusto, sino también tantas veces, y esta columna sabe lo que dice, irritante por evasivo. O sea, están elevándole la presión a Alberto Fernández para que de una vez se decida. Y yo te digo, si la Cristina quiere sobrevivir, tiene que mantener la movilización callejera, que es lo que está ocurriendo, pues. Entonces todas las noches están llegando a defenderla porque el alcalde de Buenos Aires, de la metrópoli, le puso valla alrededor de su vivienda para que no lleguen los peronistas. Entonces ahora están llegando aun y cuando estén las vallas. Si quiere la Cristina Fernández sobrevivir, tendrá que profundizar la movilización de masa. El poder se gana y se pierde en las calles. Por eso es que aquí el sandinismo está permanentemente movilizado. Quien pierde las calles, pierde el poder. Bueno, cambiemos de tema pues. Son las 7:24. El viernes, cuando comenzamos con este esfuerzo para trasladar hechos relevantes ocurridos en nuestra historia a partir de ese extraordinario trabajo investigativo que hizo el periodista argentino Gregorio Seltzer, que se llama Cronología de las agresiones yanquis contra América Latina, más bien de las intervenciones extranjeras en América Latina. Nosotros leímos lo que él decía y él empleó el término sambo. Me protestó, y con razón, Noel Campbell, saludos a Noel, porque sambo es un término peyorativo. Gregorio Seltzer no lo usó con ese sentido, sino probablemente por ignorancia, pero sambo es un término peyorativo y no alude a ninguna raza o una etnia. Alude a la mezcla. Pero si un misquito se casa con una negra y tienen un hijo, ese hijo se va a identificar con misquito o con negro según cómo se eduque o según el medio donde conviva, pero se va a identificar por uno de los dos, no se va a identificar como sambo. ¿Ya? Y me parece que tiene toda la razón del mundo, pues. Incluso me decía Noel que hasta hace 10 años el término sambo se utilizaba en los libros de texto.
hasta hace solamente 10 años. ¿Verdad? En los libros de texto de primaria ahí en el Caribe Sur. Pero ya no se está usando. Es un término peyorativo y nadie se identifica como sambo. Usted identifica o negro o misquito, pero no sambo. Sambo fue un término que utilizaron los británicos para denominar a los nacidos de la mezcla de etnias, pues, entre negro y misquito. Dicho esto, les recuerdo los dos pensamientos de Carlos Fonseca y por la razón por la cual estamos acudiendo a la cronología de los principales eventos vinculados a intervenciones extranjeras en Centroamérica, particularmente en Nicaragua. Recuerden esta frase, hay que tenerlas presentes. Las agresiones norteamericanas no solamente causan destrozos en lo material, sino que también repercuten en el patrimonio cultural y espiritual de los pueblos. Solamente así puede explicarse el olvido en que han caído muchas de las intervenciones de Estados Unidos en Nicaragua. Tal olvido tiene como consecuencia una subvaloración de la catastrófica ruina causada a nuestro pueblo. Toda una conjura reaccionaria tramada por el imperialismo y acatada por los vendepatria, se ha propuesto sepultar en el olvido las seculares y sangrientas agresiones cometidas por colonialistas e imperialistas sucesivamente y sufridas por Nicaragua, particularmente las frecuentes y brutales arremetidas yanquis, ocultando asimismo la reiterada y heroica resistencia armada del pueblo, a la vez contra invasores y traidores. Miren qué importante. O sea, no solamente han ocultado a lo largo de casi 2 siglos la suma casi infinita de agresiones yanquis y de otros imperialismos contra Nicaragua, sino que al ocultarla, esas agresiones ocultan también la resistencia popular. Entonces, castran la historia para que tampoco se repita la reacción popular de rebelión contra la intervención extranjera. O sea, tiene un doble propósito. Que no se den cuenta las chanchadas que nos han hecho los yanquis, que no se dé cuenta el pueblo, y al mismo tiempo que el pueblo no se dé cuenta, que no recuerde que también se ha rebelado y ha luchado contra esas chanchadas, contra esas injerencias extranjeras, intervenciones extranjeras. Tiene los dos propósitos. Esto es sumamente importante. Entonces, el viernes pasado quedamos cuando los británicos ocupan San Juan de Nicaragua, ¿verdad? Les hemos hablado de un montón de partes, ¿no? De toda la parte, sobre todo el interés inglés en Nicaragua, que se adueñó de toda la costa caribe. El interés de Holanda, que lo frustró a Estados Unidos. Holanda quería construir el canal en Nicaragua. Y lo frustraron los yanquis. ¿Verdad? Y después cómo fue avanzando el imperialismo británico sobre toda la costa caribe centroamericana, en particular en Nicaragua, y cómo los yanquis, como le tenían miedo a la flota naval de Gran Bretaña, dejaron que los británicos avanzaran, que los ingleses avanzaran. Toda esa parte ya la hemos platicado el día viernes y ahora vamos a seguir a partir de la invasión británica, inglesa, a la costa caribe, la ocupación en San Juan del Norte o San Juan de Nicaragua hoy en día, ¿verdad? Y vamos a partir de ahí. Hay algunas novedades importantes y les vamos a contar, a ver si ahora sí nos va a dar tiempo, contarle el sexto estado que fue parte de Centroamérica, que no es Belice, que no es Panamá, que tampoco es Chiapas, ¿verdad? Entonces, a ver, 1800, ¿cuánto fue? Esto ya lo vimos, 832 creo que fue que quedamos. Bueno, correcto. Ya hablamos de lo de la bahía, ya hablamos de la ampliación de los dominios.
Era la ocupación del puerto de San Juan de Nicaragua y entramos a diciembre de 1831. Es la primera vez que Estados Unidos, en diciembre de 1831, más bien a finales de 1831, Estados Unidos por primera vez dice que no es posible a corto plazo construir el canal y que por lo tanto ya no resulta necesario hacer alianza. Lo dijo el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson. ¿Verdad? Pero eso lo dice no a finales de los 31, eso lo dice 4 años después, porque al principio él estaba entusiasmado y manda gente aquí para averiguar cómo es la cosa, dónde sería el canal y qué proyección tiene, ¿verdad? Incluso iba a decir, el magnífico proyecto de un canal de navegación a través de los dominios de esos estados centroamericanos del Océano Atlántico al Pacífico, ahora en seria consideración, será realizado. Él prometió eso en 1831. ¿Verdad? Y entonces vienen los británicos chivas, se ponen chivas y le mandan a decir, mira, los gringos quieren hacer ese canal. Entonces mandaron a un cónsul, como ya te explicaba también el viernes, que se llamó Frederick Chatfield, que fue clave porque en alianza con la jerarquía católica romana centroamericana es que logra partir Centroamérica en 6 pedazos. Ya verán cuál es el 6º pedazo, ¿verdad? Entonces, en 1836 todavía Centroamérica está unida, ¿verdad? El estado de Nicaragua, que era un estado federado, recuerden que Centroamérica era una república federal y cada estado tenía derecho a nombrar su jefe de estado y tener su constitución en el ámbito centroamericano, pero era un estado federal. Entonces el estado de Nicaragua le dice a los ingleses que se han instalado en San Juan de Nicaragua, en San Juan del Norte, que se vayan porque si no lo van a sacar a la fuerza. ¿Estamos claros? Porque incluso habían puesto ya una aduana ahí en San Juan. Hasta una aduana tenían ahí. Y entonces, y así fue. El Estado de Nicaragua mandó a un comandante general, Manuel Quijano, y restableció la soberanía del Estado sobre San Juan de Nicaragua. Entonces, se mandan, después que los desalojan furiosos, los ingleses se van a Belice a ponerle queja al enviado de la corona británica, que era el tal Alexander MacDonald, que le mandó a preguntar a su gobierno que qué hacía, pues, si entraba en guerra o no entraba en guerra con Nicaragua. Recuerden, hay otra cosa importante. Fíjense, Belice no es lo que es ahora. Belice era la mitad que se le había obsequiado el rey de España. Saquea la madera, pero ese territorio es mío, acordate, no es tuyo. Entonces, como ya se les iba acabando la madera, duplicaron el territorio hacia el sur y hacia el oeste. Duplicaron para seguir saqueando. Importante eso. Entonces les decía, Andrew Jackson primero se compromete a hacer el canal y en 1837 le manda una carta o hace un mensaje, no me acuerdo bien, al Congreso de Estados Unidos, donde les dice, hombre, no es práctico hacer ese canal ahí en Centroamérica, ya no lo hagamos, ya no es importante. En el 1837, en un mensaje, el 9 de enero de 1837, entonces este fue, ¿verdad?, el presidente Andrew Jackson. Ahora oigan esto. Alexander MacDonald le hace firmar a Robert Charles Frederick, al que los ingleses habían instalado como rey de la Mosquitia. La Mosquitia empezaba, bueno, algunos dicen en San Juan de Nicaragua, otros dicen que en Limón, y terminaba en Belice, pasando por toda la costa caribe nicaragüense y la hondureña. Entonces, ellos habían instalado un rey, como un testaferro de los intereses británicos, que se llamaba Robert Charles Frederick en este momento, porque ya era como el 4º rey. Y entonces, oigan esto. Se le revela el rey a MacDonald y le dice:
Por la presente autorizo a Mr. Thomas Heathcock de Londres para que declare nula y sin valor la concesión otorgada a favor del capitán Peter Lilly Shaw de Guernsey, como consecuencia de algunas circunstancias muy desagradables que hubo en la muerte de mi hermano y que hacen por extrema sospechosa la conducta del citado Peter Lilly Shaw. Porque este hombre había llegado a la conclusión que ese Lilly Shaw había matado a su hermano, que andaba picado. Y picado fue que le firmó la concesión de todo el territorio caribeño. Entonces le manda a decir a un agente que él tenía en Londres, decirle que queda nulo eso que firmó mi hermano, que ya no es válido. Y además, que yo firmé. Y además dice, cuando yo acordé dicha concesión no me encontraba Campos Mentis, pues se me había embriagado juntamente con los jefes de mi fuerza. O sea, primero le matan al hermano, lo ponen a él, lo pican, lo hacen firmar el documento junto con los jefes que él tenía. Y ni cuenta sea lo que está firmando, que el documento era la concesión de todo de su territorio. Y él no sabía que le habían matado al hermano. Entonces dice, eso está nulo, porque ustedes me emborracharon. ¿Verdad? Luego, en noviembre de ese año, el presidente Jackson ratifica que no es probable la construcción del canal en un término más o menos breve, después que regresa su enviado, el enviado que había comisionado para que investigara en Centroamérica qué condiciones había. Entonces aquí viene lo de la Sexta República. Se llamó la República de los Altos. Y estaba integrada por algunos de los que hoy son departamentos del estado de Guatemala, que tenían una población mayoritariamente indígena. Y los criollos que dominaban esa zona de Guatemala se oponían a los españoles, a los monárquicos que estaban en la capital, en Guatemala. Entonces declararon una república y la reconoció Centroamérica como parte de la República Federal de Centroamérica, la República de los Altos. Se instala en el, te digo, repito, en occidente de lo que es hoy el territorio guatemalteco, compuesta por las regiones de Soconusco y Huehuetenango. Eso fue el 31 de mayo de 1839. Ya van a saber por qué es importante esto para nosotros, para los nicaragüenses. ¿Verdad? Entonces, esta república firma un acuerdo con El Salvador, que entre otras cosas estipula que no admitiría ninguna mercadería inglesa entre los estados firmantes mientras el gobierno inglés no devolviese Roatán a Centroamérica. Roatán, la isla del extremo caribeño, del extremo norte caribeño de Honduras. Si no, de lo que es hoy en Honduras. Si no devolvían eso a Centroamérica, entonces los Altos y El Salvador no dejarían circular la mercadería inglesa. ¿Está bien? Entonces se armó la de San Quintín con los ingleses. Entonces, recuerden, esta república duró 10 años. Y a sangre y fuego la recuperaron los españoles de Guatemala. Sangre y fuego, literal. Y además que burros, los criollos, ¿no? De esta zona de Sololato, Tonoequipán y Quetzaltenango, porque tenían mayoría de indios, de indígenas. Entonces, declaran la independencia y en lugar de entre todos echarle ganas, pues, y fortalecer esa entidad, lo que hacen los criollos, como necesitaban impuestos para financiar el nuevo estado y todo lo demás, explotan a los indígenas. Entonces los indígenas se rebelaron y terminaron aliándose con los españoles de Guatemala y al final terminaron acabando con la República de los Altos. 10 años después, en 1848, si mal no recuerdo. ¿Estamos claros? Esa fue la República de los Altos. 10 años, hermano.
90% de su población era indígena y los criollos se comienzan a explotarlo, les duplicaron los impuestos, los metían presos y no pagaban impuestos, entonces ¿quién iba a aguantar? Y el 90% era de ellos. En la primera, mano, se aliaron con los que supuestamente estaban luchando contra ellos, con ellos se aliaron. ¿Estamos claros? Y se acabó, ¿verdad? En el 47, el 48 se acabó la República de los Altos. Bueno, después, ya en el 39, Estados Unidos le echa el ojo a Panamá. Recuerden, Panamá era parte de Colombia. En Panamá fue el Congreso Anfictiónico de Bolívar. ¿Ah? Y lo que querían era que ahí fuera, o sea, asegurar que ese territorio estuviese bajo la influencia, por lo menos, de Estados Unidos. ¿Verdad? Otro detalle importante, en 1840, oigan esto, al mismo Robert Charles Frederick, el rey misquito que habían instalado los ingleses y que se les había revelado porque lo emborracharon para firmar la concesión del territorio y porque además le mataron al hermano, este mismo hombre, ¿verdad? Es obligado por el general MacDonald, que es el superintendente de los ingleses en Belice, lo obliga a firmar un testamento. Y en el testamento, oigan esto, lo obligan a escribir: en caso de mi fallecimiento es mi voluntad y placer que los negocios de mi reino continúen en manos de los comisionados de la reina o del rey inglés, imagínate vos, bajo la sanción y aprobación del coronel MacDonald, maldito, ¿verdad? Y dejan como heredero a su hijo, que no tenía la mayoría de edad. Entonces nombra tutor de su hijo a MacDonald. Está bueno. Al declarar y publicar esta mi voluntad y mi deseo, ruego encarecidamente a que la excelentísima majestad de la reina de la Gran Bretaña continúe prestando benignamente a mis herederos y a mi nación aquella protección que mis antepasados han recibido. Y esto fue obligado a firmar por el general inglés. ¿Quién sabe qué trompo le tenían enrollado que lo obligan a firmar el testamento? Después lo contó. Después, fíjense, ya está. Ya había Nicaragua liberado, San Juan de Nicaragua, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Vienen los ingleses y le responden a Nicaragua y le mandan una fragata y sacan a los nicas otra vez de San Juan de Nicaragua. Y ponen ahí otro rey. ¿Estamos claros? Y después crea el reino de la Mosquitia completo. Pues ponen ahí otro rey de San Juan de Nicaragua y sacan a Nicaragua de ahí, de San Juan del Norte. Una fragata, la fragata inglesa Tweed, acompañada de la balandra armada Cutterson. Ahí llega MacDonald y echa preso al jefe militar que había mandado a Nicaragua, que su nombre era Manuel Quijano, y lo quiere obligar a firmar un documento en el cual reconozca que ese territorio ya no es de Nicaragua, sino que es del rey Mosco. Quijano se niega, lo echan preso y lo mandan a un islote allá por Cabo Gracias a Dios, que se llama Sad Creek, y ahí lo tienen preso. Se entera el gobierno de Nicaragua 10 semanas después, porque imagínate la comunicación en aquel entonces de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y entonces el que estaba director del Estado de Nicaragua, que se llamaba Pablo Buitrago, le pide al resto de Centroamérica que defiendan a Nicaragua, que los ingleses le están ocupando su territorio. Le mandan a pedir a Estados Unidos que intervenga, que le diga a los ingleses que se vayan, pero los gringos no responden, ¿verdad? Estuvo un mes allí recluido el jefe de las tropas nicaragüenses, Quijano,
en San Juan de Nicaragua. Ahí lo tuvieron en esa calle allá frente a Cabo, gracias a Dios. Vejado, ultrajado, etcétera. Y finalmente lo sacan, regresa a Nicaragua. Pero es que este era el problema, las clases dominantes en Nicaragua. Oigan cómo este tipo Quijano se expresa sobre los misquitos. Oigan con qué desprecio. El pobre rey es un infeliz desgraciado que apenas tiene de hombre la figura. Está sumergido en la más espantosa miseria, pues apenas vive de los despojos de la casa y gobernando, más bien dominando a unas pocas familias pobres y bárbaras, sin agricultura ni productos de ninguna industria con que poder atender ni aun las primeras necesidades de la vida. Fácil es conquistar su amistad con el más pequeño objeto. Esto es lo que con él hace el superintendente de Belice, y este fue el medio con que yo me gané su benevolencia, regalándole una corta cantidad de oro. De acuerdo con el inglés, su ministro, que por propia conveniencia buen cuidado tuvo de sugerirme este expediente para participar del presente. O sea, miren con qué desprecio habla. Dice después, dice que la población, los palenques de la región de la nación mosca, es tan corta que apenas comprenderá unos 400 individuos de todas edades y sexos, todos miserables y débiles, habitando bajo barracas mal construidas y expuestos a la intemperie de la naturaleza más cruda y agreste. O sea, ese lo llevan en los genes, la clase dominante, hombre. Este era un criollo, o sea, hijo de españoles, nacido en Nicaragua, que lo habían mandado como gobernador, como delegado del estado de Nicaragua, San Juan de Nicaragua, con tropas que lo derrotan, que lo capturan, pero el odio que tiene por los pueblos originarios es parte de su ADN. Entonces, oigan cómo se expresa, pues. ¿Me entienden? Entonces, miren lo que ocurre. Es que estas son las agresiones. Esto ocurre en octubre de 1841. Pongan cuidado. El cónsul inglés que tenía sede en Guatemala, su nombre era Frederick Chatfield, le manda una carta al jefe de Estado de Nicaragua y le dice, le daba un plazo perentorio y además le escribe con violencia, con agresividad, y le dice que si no le cancelan una deuda a un par de ciudadanos ingleses, entonces él va a invadir Nicaragua. Te voy a leer lo que dice el periodista Gregorio Seltzer. El cónsul inglés en Centroamérica, Frederick Chatfield, presenta en términos perentorios y con lenguaje agresivo y violento reclamo por cuenta de los súbditos ingleses Jonas Glenton y Thomas Manning, radicados en León, por el pago de una suma de pesos demandada al nicaragüense Ramón Solórzano, cuyo juicio estaba tramitándose ante los tribunales del país con arreglo a las leyes españolas entonces vigentes. Sin esperar el término del pleito, Sheffield afirma que a Manning se le deben 9.200 pesos y a Glenton 16.186 pesos y que corresponde al Estado de Nicaragua pagar esos adeudos. La deuda es privada, es del tal Solórzano, Ramón Solórzano, que supuestamente le debía esos reales a esos dos ingleses. Pero viene el cónsul y le dice, Estado de Nicaragua, vos tenés que pagar esa deuda o te cae encima la fuerza. ¿Qué te parece? Y luego le agrega una tercera demanda que le correspondería al súbdito Walter Bridge por haber sido asaltado una noche por una cuadrilla de malhechores. O sea, fíjense, miren la prepotencia. Dos deudas privadas y a un tercero, porque como lo asaltaron, entonces el Estado de Nicaragua debe indemnizarlo porque lo asaltaron. Dice José Dolores Gámez, el gran historiador nicaragüense, ministro de Zelaya, que como el gobierno de Nicaragua objetase la justicia de tales reclamos, el cónsul
Chatfield procedió sin más trámites al bloqueo de los puertos nicaragüenses del Rialejo y de San Juan de Nicaragua, San Juan del Norte. Como el Estado de Nicaragua dice, yo no tengo por qué pagar eso. Entonces bloqueó el Rialejo, que era el puerto de entonces, y San Juan de Nicaragua. Y Nicaragua quedó aislada por la fragata, por los barcos de guerra de los ingleses. Increíble, ¿verdad? Pero esto ocurrió. Vamos, claro, ese mismo año es que nosotros hemos sido torcidos, ¿verdad? Hemos tenido un baboso de jefe de Estado que se le doblegan, se doblegan ante los poderosos imperialistas. Y además, hermano, hemos tenido la desgracia de ser débiles frente al poderío de los imperialistas. Ese mismo año, Inglaterra terminó de apoderarse de Roatán y de otras zonas colindantes. En el mismo 1841. Luego le dice a Honduras, ¿verdad? Gran Bretaña, a través de Alexander MacDonald, que está de superintendente de Belice, y Jamaica era una colonia en toda regla del imperio inglés. Entonces, por la vía del gobernador de Jamaica, designado por la reina de Inglaterra, le dicen a Honduras que hay que fijar límite entre Honduras y Jamaica. Entonces, perdón, que no entre Honduras y Jamaica, sino que entre la costa Mosquitia y Jamaica, y que Honduras debe reconocer esos límites. Fíjense bien, como ya habían inventado el nuevo país, entonces le dice a Honduras, mirá, vos tenés que reconocer los límites entre Jamaica y la costa de los Mosquitos. Y le dice a Honduras, no, si aquí no hay costa de los Mosquitos, aquí no hay ningún reino de los Mosquitos, aquí es Centroamérica. Eso le manda a decir Honduras. Entonces, la respuesta fue apoderarse de todo el resto de la isla de Honduras, de la costa caribeña de Honduras. Y ahí nombran sus autoridades y todas esas cosas, pues. Porque la idea de ellos era que eso fuera sede militar de la ocupación en Belice para poder atender toda la zona caribeña. Los gringos, siempre con miedo, prefieren no meterse en el pleito. Estamos asombrados con lo que está pasando. ¿Verdad? Pero los británicos dicen, no, aunque Honduras diga que es de ellos, ¿verdad? Aquí mi bandera es la que ha estado siempre en Roatán, así que no se las entrego. ¿Verdad? Dice, con profunda sorpresa y sentimiento, el gobierno y el pueblo de Estados Unidos supieron que el día 1 de enero de 1848 una fuerza inglesa expulsó de San Juan del Norte al gobierno de Nicaragua, que expresaba ser de una población antigua de Nicaragua, que cambió entonces y se le puso el nombre de Greytown, con lo que hoy es conocida en aquel entonces. Esos actos dieron origen a serios temores en Estados Unidos sobre el intento de Gran Bretaña de reservarse para sí misma el dominio exclusivo de las diferentes alternativas del canal. Y por eso es que los gringos mandan después a distinta gente, ¿no? A Nicaragua. Dice José Dolores Gámez sobre estos hechos. Esto es importante. La reflexión de José Dolores Gámez. El atentado del superintendente de Belice quedó impune, el atentado contra San Juan de Nicaragua, a pesar de las reclamaciones y quejas del gobierno de Nicaragua ante el gobierno inglés, porque aquello no fue un hecho aislado y sin premeditación del que fuera exclusivamente responsable el funcionario que lo ejecutó, MacDonald, sino el resultado de las órdenes del propio gobierno inglés. El gobierno inglés mandó después al cónsul Chatfield a León a no dar satisfacciones ni a presentar excusas, sino a justificar el atentado y a prevenir al gobierno de Nicaragua que fuese más cauto y no hiciese malas interpretaciones de lo que decía su majestad. Desde 1779 venía Gran Bretaña mostrándose codiciosa sobre el territorio que pudiera necesitarse
para la apertura de un canal que uniera los dos grandes océanos de la América a través del suelo nicaragüense. Ese territorio comprendía desde la boca del río San Juan del Norte, hasta una de las bahías de la costa nicaragüense del Pacífico, utilizando el propio río y el lago de Nicaragua para el trayecto, y las islas de la bahía en el mar de las Antillas y el Golfo de Fonseca en el sur, para estaciones navales respectivamente en las dos extremidades del canal. Pongan cuidado. O sea, no son los gringos los primeros que aspiraron a tener bases navales en el Golfo de Fonseca, fueron los ingleses. Desde 1700, finales del siglo XVIII, entonces, no pudo hacerlo el imperio inglés durante la dominación española en Centroamérica, adueñarse de toda esa extensión territorial, por más que lo intentó repetidas veces. Pero después de la independencia centroamericana de España, reanudó su empeño con el convencimiento de que la empresa no presentaba ya las mismas dificultades. El procedimiento atentatorio del superintendente McDonald contra el administrador del puerto de San Juan del Norte marcó el principio de la acción conquistadora del gobierno británico sobre el terreno codiciado. Poseía de hecho desde el principio del siglo XIX a Bluefields toda la costa de Mosquito y el puerto de San Juan, que estaba en abandono, parapetándose ambos tras la grotesca monarquía mosquita, de la cual decía aliada y protectora. No deja de extrañar que, tratándose ya en 1841 de la débil Nicaragua, pequeña fracción disgregada de Guatemala, que ni aún reconocida estaba como nación, continuase la Gran Bretaña aduciendo pretextos pueriles para ponerle la mano encima y apoderarse a cara descubierta de la codiciada presa. Pero hay que tomar en consideración que en aquella fecha corría ya por el mundo, metiendo mucho ruido, la doctrina del presidente norteamericano James Monroe, América para los americanos. La Gran Bretaña en 1841 conservaba aún frescas las malas impresiones de su última guerra con Estados Unidos entre 1812 y 1814, cuando los británicos quemaron a Casa Blanca, por cierto. Y aun cuando no los tenía como potencia marítima, no deseaba tampoco romper con ellos por no verse privada de su comercio, ni perder el gran mercado de productos que abastecía su industria manufacturera. Tenía por consiguiente que avanzar con muchas precauciones Estados Unidos en sus rapiñas de territorio en Nicaragua, y esto explica su conducta incorrecta en San Juan del Norte, dice José Dolores Gámez. Otro historiador, Perkins, dice lo siguiente: en verdad, dice, parece extraordinario que ninguno de esos actos de engrandecimiento, de la apropiación por Gran Bretaña de más territorio en Belice, en la isla de Roatán y en San Juan, a pesar de haber sido realizados sin ostentación, provocaran ninguna protesta por parte del gobierno de Washington. Con respecto a uno de ellos, la extensión de la frontera sur de Belice, el gobierno de América Central apretó concretamente a los Estados Unidos a fines de 1834, pero el agente centroamericano Galindo recibió del secretario de Estado de Estados Unidos, John Forsyth, la respuesta desalentadora de que no se consideraba conveniente intervenir en el asunto. ¿Estamos claros? Vamos a cerrar con este par de cositas. Al quedar disuelto a partir de 1838 la Federación de Centroamérica, cada uno de los 6 estados que lo integraban, pongan cuidado, ¿se acuerdan? Les conté el viernes que en 1823 Centroamérica le hizo un préstamo a los ingleses para financiar su fundación, podríamos decir, y el desarrollo de sus instituciones y algunos proyectos de algunas cosas de progreso, como caminos y ese tipo de cosas. Entonces le prestó reales a los ingleses, y los ingleses rapidito se lo dieron, ¿verdad? Más bien los ingleses se los ofrecieron. Entonces los centroamericanos, sí, hombre, prestame los reales. Pues. Entonces, al quedar disuelto Centroamérica, cada país asume un pedazo de esa deuda, ¿verdad? Y cada país se obliga a cancelarla cuanto antes. Pero sin estarlo aún y sin saberse cuál sería el monto que le correspondería a Nicaragua, el cónsul Frederick Chatfield le define a Nicaragua cuánto debe y en cuánto tiempo debe pagar. ¿Estamos claros?
Centroamérica le prestó los reales. Se disuelve la República Federal, cada país asume un pedazo de esa deuda, entonces y sin esperar qué parte los centroamericanos deciden que cada quien va a pagar, le dice el inglés, no, Nicaragua, usted me debe tanto y me va a pagar tal día. ¿Ah? Entonces Nicaragua objeta lo que está haciendo Chatfield. Entonces este tipo le dice, bueno, si no me pagaste, te vuelvo a bloquear. Te vuelvo a bloquear San Juan y te vuelvo a bloquear el Realejo. Y entonces efectivamente parte de Jamaica una flota de guerra al mando de un tal Charles Adams, que era vicealmirante, con varias naves de guerra, y bloquean San Juan de Nicaragua. En 1842. Y lo mismo hizo el tipo con El Salvador. Y lo mismo hizo el tipo con Costa Rica. Y lo mismo hizo el tipo con Honduras. A todo mundo. La faja del territorio del proyectado canal que codiciaba Inglaterra correspondía a El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y eso explica la conducta de los británicos. El 9 de abril de 1842, ya saben, estaban las fragatas de guerra allí en el puerto, en San Juan de Nicaragua, San Juan del Norte, pues. Y el 9 de abril del 42 le ponen las naves en el puerto de Acajutla. Y rodean a Centroamérica, me vas a pagar y me vas a pagar tanto de lo que me debes y me lo vas a pagar ya o te bombardeo. Los ingleses que se las pican, ahora nos quieren dar clases de progreso y de democracia y no sé cuánta cosa más. Esa es parte de la historia. Si siguiéramos, mano, no terminamos. Ahí se los dejo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.